Cruz de Carlos Fuentes. Él se encuentra postrado en la cama de un hospital. Siente cada sensación física. Ve su rostro reflejado en los cristales de la bolsa. Ve sus labios arrugados. A su lado está su esposa y su hija Teresa, quien está leyendo su periódico. Él pregunta por su mano derecha Padilla. Ellas le dicen que ya llegó. Él le pide que pase. Cruz le pregunta a Padilla si es que ha traído su grabadora. Padilla le responde que sí. Padilla le presenta a su pequeña hija Gloria. Si tan solo Cruz pudiera contemplar bien su rostro. En el primer capítulo, en 1941, el 6 de julio, Cruz se encuentra en un automóvil mientras lee el periódico. Catalina y Teresa se encuentran en una boutique de lujo cuyo dueño las dice adorar, pero luego ríe de ellas. Ellas toman el desayuno mientras platican sobre los preparativos de la boda, aunque se sienten indignadas porque Cruz no les apoya. Luego van de regreso a su casa en Lomas. Cruz conduce por esas familiares calles de México rumbo a una reunión con funcionarios estadounidenses. Luego de ellos va con su secretario Padilla a un restaurante nuevo y le pregunta cómo le va en la universidad, a lo que Padilla responde que estudia marxismo. De vuelta al presente, él relata otros recuerdos fragmentados, incluidos cruzar un río a caballo. Ordena a Padilla que lo grabe y su esposa y su hija fingen preocupación por él. A pesar de su inminente desaprobación, Cruz pierde su potencial y alcanzado su destino. En el capítulo en 1919, 20 de mayo, Cruz recuerda las circunstancias que lo rodea su primer encuentro con su esposa, quien es la hija de un rico terrateniente de nombre Don Gamaliel Bernal. Cruz decide visitar el pueblo de Puebla donde vive la familia Bernal. La conexión con los Bernal es que conoció al hijo de Don Bernal, a Gonzalo Bernal. Cuando Don Gamaliel recibe a Cruz, él le da la noticia tristemente de su hijo. Cruz le relata cómo fue los sucesos de su hijo Gonzalo, que él era un joven idealista, comprometido y dedicado a la revolución. Gamaliel invita a Cruz a quedarse a cenar. En su equipada casa, Gamaliel le presenta a su hija Catalina a Cruz, quien recibe a Cruz con recelo. Cruz coquetea con Catalina, acariciando sus dedos debajo de la mesa. Catalina se resigna al hecho de que su hermano estaba muerto y que ahora su destino estaba solo en manos de su padre. Su padre pensaba que Cruz era un buen partido para él y probablemente la comprometa. Más tarde se revela que Cruz visita al sacerdote antes de visitar a Don Bernal.
eh, él explicándole que tiene una hija casadera y el sacerdote, aunque el sacerdote dice que aunque Cruz es rico en tierras, él tiene deudas y él le comenta a Cruz sobre la fortuna de Don Bernal, por lo cual Cruz se dirige a la casa de ellos. Capítulo tercero, 1913, 4 de diciembre. Esa sección se abre con la romance entre un soldado y una chica inocente de un pueblo rural. Regina se sentía bien con él. Él la veía en los días que tenía libre. Ellos profesaban su amor y recordaban su primer encuentro cuando Regina vio los ojos reflejados del hombre junto a los suyos y desde entonces no podría verse sin él. El comandante de Cruz llega y dice que se reúnan en el campamento. El general les explica que serían divididos en dos, una para que peleen contra los federales y la otra para que se quede ahí. Cruz se va en marcha hacia el norte, pero le duele alejarse de Regina. Antes de partir, ellos prometen que al terminar la pelea, ellos volverán a verse y que recuerde que ella lo quería a él y él a ella. De repente Cruz se ve emboscado por los federales, en lo que él indica a su tropa retroceder y él se esconde detrás de un caballo, el cual es matado a balazos. En camino en el bosque encuentra a un soldado herido, al cual le acerca su cantimplora y le da de beber agua. Luego nota que está rota su cabeza y va hacia un pozo para lavarse. Un soldado que, un soldado que lo ve de lejos lo trae al soldado que está herido y lo felicita le elogia por haberle salvado. Cruz acepta el elogio. Luego el soldado pide que traigan un caballo para que transporten a Cruz. Él quería volver lo más pronto posible, ya que quería ver a Regina. Gavilán al frente lo felicitó ya que su tropa había disminuido el avance. A lo largo del pueblo donde vivía Regina, él con sus ojos verdes buscaba la ventana abierta, aunque se dio cuenta que ese pueblo había sido atacada. Luego encontraron unos cuerpos colgados, entre ellos la falda almidonada de Regina. Él dio su primer grito de hombre. Luego le dirigieron al cuarto de la muchacha, donde le vendaron y le curaron sus heridas. Cruz aún no se hacía la idea de que esa era la muchacha que estaba ahí colgada, porque ella había prometido que lo esperaría y
y que él debería ir a buscarla. Y sí, porque ella no podría vivir sin él y él sin ella. A continuación, Cruz reflexiona sobre su hija y su esposa porque ellas tienen malos sentimientos. Cruz tiene una breve conversación con su secretaria sobre las posiciones de los carriles que posee, sobre sus negocios, aunque se ven interrumpidas por su recurrente recuerdo de cruzar el río a caballo. Él predeció su destino, se vio a él de 71 años con una mujer que con la que solo compartía arrogancia y orgullo. En julio de 1924, Catalina reflexiona sobre su matrimonio. Ella había sido testigo de la muerte de su padre, quien le dejó toda la herencia a ella, pero ella le dio todo a su esposo Cruz. Catalina se siente sola y apenada por la muerte de su padre y de su hermano, pero al mismo tiempo resignada, ya que era una mujer casada y además tenía un hijo. Al mismo tiempo, la empleada Ventura comenta a Cruz que la gente del pueblo está molesta con él porque no cumplió con sus palabras de entregarles las tierras que él había prometido. Y él dijo que estaba trabajando en bien para todos. Luego Catalina y Cruz discuten. Eh, ella, ella le reclama porque le dice que es culpable de la muerte de su hermano y también de su padre. Cruz le dice que no entiende por qué siempre le hace los reclamos si por las noches ella no le dice nada. Eh, Luego le pide que le perdonase y que va a cumplir sus faltas, aunque ya luego Catalina se niega a discutir con él. Además que su padre y su hermano estaban muertos y ella tenía un hijo de él. Cruz sale de su casa para visitar a una esclava, a quien acostumbraba a tomar como amante, y por primera vez la invita a vivir a su casa o junto con su esposa Catalina. Eh, Noviembre 23 de 1927. Ahora congresistas se encuentran en una habitación en lo que le invitan a jugar una especie de ruleta rusa. Cuando él se posiciona para disparar, un tiro potencialmente suicida, el hombre quita el arma de su camino y le explica que solo estaba tratando de probar que Cruz era capaz de morir por su causa. El hombre le dice que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores, y lo importante es que debe estar él del lado ganador. Él ve la intención del hombre de obligar a Cruz de cambiar de bando político,
Cruz y un amigo suyo, el capitán Jiménez, sabes que somos un espejo cuántico. Lo que enviamos, la energía que enviamos es un modelo. Se encuentra también con el coronel Gavilán y con uno de los sujetos con los que Cruz había hablado. Los hombres mantienen una discusión entre las que dicen los pros y contras. El hombre anónimo anuncia que los sacerdotes serán ejecutados al día siguiente. Después de la discusión, Cruz conoció a una mujer anónima en el burdel, quien le lleva a encontrar al sacerdote en el sótano. Al día siguiente, Cruz recibe la llamada informándole que los sacerdotes se encuentran en la comisaría con el propósito de ser ejecutados. Cruz está invitado a reunirse con el presidente. Mientras él conduce para reunirse con el presidente, para luego rendir simbólicos respetos al presidente, el hombre pregunta a Cruz si le gustaría ser su apoyo, lo que se supone la entrega al sacerdote. Luego de ello, Teresa y Catalina le preguntan dónde está su testamento. Él no les dice, solo para burlarse de ellas. Septiembre 11 de 1947. Él está en un hotel con una chica llamada Lidia, que era una trabajadora sexual. Él, observándose en el espejo, se da cuenta de los vacíos que le salían en la parte inferior donde iba la dentadura postiza. También iba viendo su piel arrugada mientras se afeitaba. Luego, más tarde, los dos salieron en el yate, ya que con el horario modificado se dieron con la sorpresa que tenían que compartir el yate con un chico llamado Xavier. Lilia se echó boca abajo, dejándose caer el sostén, dejando descubierta toda su espalda. Pasó en eso el mozo con una bandeja de fruta pelada. Xavier bajó y tomó 2 duraznos. Le ofreció un durazno a Lilia. Ella le pidió que le amarrara el sostén. Luego se sentaron juntos y Cruz intentaba interpretar lo que ellos decían, mientras ellos se reían entre carcajadas. Luego Xavier se ofreció llevar a Lilia a un esquí acuático, algo que no ha probado antes ella. Entonces Cruz confirma que Lilia le estaba rechazando cuando él invita a hacer un paseo nocturno y ella le dice que estaba muy cansada. Él, caminando solo por la playa, observa parejas. Cuando él ya regresa de su paseo, va a la habitación de hotel donde no encuentra a Lilia. Y en eso él contempla todos los lujos que él había disfrutado durante toda su vida. Octubre 22 de 1915. Cruz, de 22 años, defiende como un carracista. Las fuerzas de Carranza, respaldadas por Estados Unidos, por los villistas,
y las fuerzas deterioradas eh, intérpretas de Pancho Villa. El, ban- el batallón de Cruz se había quedado sin comida. Un teniente malo llamado Zagal lo había capturado. También había capturado a un chico Yagi, los cuales fueron encarcelados. Zagal encarceló a Yagi, pero le dio la oportunidad a Cruz de salvarse traicionando al equipo de Carranza. Zagal reconoce que es probable que las fuerzas de Villa sean derrotadas. Cruz rechaza su oferta eh, y él termina en prisión junto con el Yagi y junto a un soldado vestido de civil, quien era Gonzalo Bernal. Ellos esperan ser ejecutados dentro de unos días. Luego, el Yagi explica cómo el gobierno había despojado sus tierras. Luego, y que él había ido a exiliarse del estado de Chapuyay. De Chapután. Gonzalo explica que fue enviado por Carranza, ya que pensaba que era un traicionero y él solo esperaba que lo matasen. Un Gonzalo abatido y desiluminado explica que de hecho apoyó a Carranza y a Obregón, pero también podría haber apoyado a Villa, ya que cada uno de ellos luchaban por su interés en lugar de sus ideales. Cuando Gonzalo le pregunta a Cruz por qué no eligió cambiar de bando, Cruz dice que él no le teme la muerte. Por su parte, Gonzalo le dice que él se negó a cambiar porque no cree no cree que el caudillo goce del poder por mucho tiempo. Durante la prisión, Gonzalo les comenta que él tiene una esposa y un hijo llamado Pancho. También que tiene un padre rico, quien es don Gamaliel Bernal, y una hermana llamada Catalina Bernal. Cuando Gonzalo dice que es injusto que los jóvenes se pierdan los momentos sexuales, Cruz se enoja y golpea fuertemente a Gonzalo contra la pared, dejándolo mal herido, y decide dejar a su suerte a un Gonzalo casi muerto. Al final, decide traicionar a Carranza diciéndole a Zagal sus planes de Carranza. Carranza llegó a ese campamento y Cruz tomó prisionero a Zagal. Pero como Zagal le había perdonado la vida, Cruz hizo lo mismo y le dio también la oportunidad de salvar su vida a Zagal. Desafiándolo a un duelo, y finalmente Cruz lo dispara. Ya de vuelta al presente, la pequeña Gloria visita a Artemio Cruz al hospital. En agosto 12 de 1934, Lorenzo lucha en la azotea de Madrid junto a un soldado español. Los dos jóvenes rebeldes luchan contra los fascistas, a quien pueden identificar por su vestimenta.
La ciudad había cambiado por el fuego de la artillería. Luego, separados de la unidad, piden indicaciones a 3 chicas rebeldes universitarias, las que deciden huir de la ciudad. Cuando llegan al cruce de un río, no pueden decidir si cruzar por temor a que haya un campo minado en el puente. Finalmente se dan cuenta que no tienen recursos y deben realizar un plan para escapar de los fascistas. Finalmente se dan cuenta de que al día siguiente Lorenzo es asesinado por un avión enemigo. Catalina y Teresa culpan a Cruz por la muerte de Lorenzo. Presente, Catalina y Teresa culpan a Cruz de la muerte de su hermano, de la muerte de Gonzalo. Catalina afirma que Cruz nunca debió llevarse a su hijo. Y cuando Cruz no responde a la acusación de Catalina, Teresa lo acusa de fingir su inconsciencia. Cruz recuerda la carta que le enviaron los amigos de Florencia, anunciándole su muerte, pero no recuerda el rostro de su hijo. El 3 de febrero de 1939, Artemio Cruz es capturado por las fuerzas villistas y recuerda su escape de una emboscada y su encuentro con el coronel Zagal. Cruz se niega a colaborar con Zagal y es encarcelado donde estaba Gonzalo Bernal. Bernal le cuenta su ilusión y de su desilusión, y Cruz ataca por sus comentarios. Cruz engaña a Zagal con su plan falso y luego le mata, liberándose de su cautiverio. Cruz regresa al presente. Él y reflexiona sobre su supervivencia y sus ganas de vivir. Cruz recuerda su decisión con Laura y la decisión que toma para quedarse con Catalina. Cruz recuerda su relación con Lorenzo y que quizá por su culpa había ido a la guerra española y murió en la batalla. Diciembre 31 de 1955. Esta sesión presenta la extravagante fiesta que organiza Cruz. En su enorme residencia de Concuya, en víspera de Año Nuevo, junto a la fiesta de San Silvestre. Una casa alberga tanto a Cruz como a su amante Lilia. La fiesta cuenta con fotógrafos, una elaborada variedad de comida. Cruz considera que está en un buen lugar, mientras su esposa Catalina vive en la pensión de las Lomas. Lilia se queja de su aburrimiento en la casa, mientras le pregunta a Cruz sobre la idoneidad de su vestido. Su conversación ociosa le molesta a medida que llegan sus 100 invitados. Cruz
disfruta complaciéndose con comidas y bebidas, pero decide sentarse solo. Cruz imagina las conversaciones que tendrán todos sus invitados. Luego un bailarín cabalga sobre la espalda de uno de los invitados como si fuera un caballo. Luego los demás invitados siguieron su ejemplo. Cruz continúa imaginando las conversaciones de sus invitados. Eh, que se supone que incluyen desde admiración por su espléndido arte hasta las vacaciones y los automóviles. Cruz imagina a sus invitados en el baño por la cantidad de comida que les había dado. Aunque un joven invitado intenta hablar con Cruz, pero él, él permanece perdido en sus recuerdos sobre Lorenzo. Volviendo a la realidad, Cruz reflexiona sobre las diferentes personas sobre Gonzalo y el Yangui, con quienes había estado encarcelado. Entre su inconsciencia escucha los gritos de que le harán una operación inminente, lo cual hace que siga recordando el dolor agudo. Lo devuelven a la mitad de conciencia y continuando con enero 18 de 1903. Lunero y Artemio no hablaban, pero los dos sentían esa misma gratitud tan alegre. Nunca dirían ni expresarían todo lo que sentían. Estaban ahí para dormir y comer juntos. Ellos hacían vela para luego venderlas. Lunero le pregunta al pequeño si es que él ya sabía hacer canoas, por si él algún día se va. El niño ya sabía vender candela en el pueblo y hacer más para el día de la purificación, llevar las botellas y dejar el licor en la puerta del señor Pedrito. Sabía hacer canoas y dejarlas ir río abajo cada 3 meses. Y también sabía pescar los segales ahí mismo. Lunero estaba perdido en su centro y entre el baile del titineo que hacía con sus dedos hacía una recordación de cuando los menchacas dejaron la hacienda en manos del joven Anastasio. Luego le avisaron al señor Menchaca que su amigo Santana estaba llegando a Veracruz. Él se dirigió en su carroza a ver a Santana, pero luego fueron atrapados por tropas enemigas y Maximiliano acababa de ser condenado a una muerte. Luego le contaron a Liduvinia cómo habían sido ellos enviados, cómo habían sido paseados con las manos encadenadas como ladrones, cómo su esposo murió en el verano sin latrinas, rociado de aguas putrefactas.
recordó a la anciana Liduvina encerrarse en su cuarto y esperar una muerte inminente. Ella no quiso ver a nadie, solo a una india que le entregaba su comida y le cosía su ropa negra. Luego de eso ella pidió un vaso de agua, pero no salió su sirvienta Borocua, sino se vio una sombra amarillenta. Eh, Ella gritó del susto y él le dijo si es que no sabía quién era. Ella parecía desconocer. Después él le dijo que no era su culpa de su madre, no era su culpa de ser mestizo, eh, ni ser mulato, y que ella dijo, y después de eso, para Liduvinia, esa voz tuvo un rostro, pero ella le dijo que no se parecía en nada a su hermano Anastasio, y que por eso, y que como había sido mulato, y los mulatos ya habían muchos, y servían mejor como esclavos. Luego de eso, él le reclama, ¿no? Que de que él les había servido tanta injusticia. Le recuerda cómo Anastasio, cuando llegó al poder, abusaba de las jóvenes, abusaba de su poder. Liduvinia dijo que él le decía algo que ya sabía, aunque después de eso, él le dice que llegó ahí porque estaba solo, y su madre le pregunta que en su soledad ya le buscó. Luego eh, él recuerda, luego ya Pedrito recuerda y le dice a su madre que cómo pasaron las cosas, ¿no? Cuando el sargento les engañó aquella noche, les dijo que tenía los huesos de su padre. Él y su hermano salieron al reencuentro en medio de la selva, y su hermano, al verlo al general, corrió y lo abrazó. Cuando el general empezó a reírse a carcajadas, y luego de ello vio cómo acorralaban a su hermano Anastasio, aunque ni siquiera notaron su presencia de él. Él no supo cómo montó en caballo, aunque sentía que la, la escopeta le golpeaba. Él, en la desesperación, solo huyó. Ni siquiera logró observar cómo le rasgaban las piernas a su hermano, cómo le cintureaban las piernas a su hermano para luego cortarlo en pedacitos. Al pasar por los pueblos, él ya ni preguntó información. Era ya necesario con que le hubiesen salvado la vida. Después de eso, el general pasó por su casa y le entregó un costal, supuestamente de los huesos de su hermano Anastasio, aunque era una de sus bromas, ya que en el costal había el cadáver de una vaca con los cuernos. Él, en honor a su hermano, colgó la escopeta en la puerta de su casa. Al menos merecía ser honrado, ¿no? El pobre Anastasio. Eh, Luego de ello, se entera esa persona de Levita de que el lunero tiene ahí a un pequeño, y va por él. Eh, Lunero le dice a Cruz que él tiene que ir a la casa grande porque le han pedido que trabaje.
aunque el pequeño le abraza y le dice que no quiere que vaya, pero Lunero dice que tiene que hacerlo. Y el pequeño le dice que él puede ir a hablar con los señores para que no lo lleven, porque ellos siempre habían estado juntos. En la noche el pequeño se encontraba en una ventana en la sala, en la oscuridad, escuchando lo que hablaban doña Liduvinia, Pedrito y el señor de pantalones grises. Y al escuchar que mandaron a traer al niño, él salió corriendo y cogió una escopeta. Lunero se encontraba lejos de casa y también lejos de su choza. Y el pequeño, con pasos largos, evitando de que ese señor de pantalón gris le agarrara, se escondió sobre Lunero. Luego el mismo pantalón lo vio llegar y para qué más iba a hacer, ¿no? Sino para llevarse al niño. Se escuchó un disparo al aire y al salir vieron el rostro ensangrentado del señor Pedrito. Y el lunero dijo, no, Dios mío, había muerto por ellos. Luego luego la señora Liduvinia, al escuchar los disparos, salió de su cuarto en busca de encontrar otra vez ese abrazo, ¿no? Y al no encontrar el abrazo y solo escuchar los cascos acercarse de un caballo y decirle ¿a dónde fueron? Y la señora no le dijera nada, él dio una vuelta y le empujó a la señora Liduvinia. Aunque la señora Liduvinia había recordado que el pequeño era hijo de su empleada, la primera chica que le dio a luz un hijo a Anastasio. Ella en ese momento que rodó sintió que su cuerpo no era, o sea, sentía que la sangre debía salir por algún lado, pero no le salía. Inconscientemente sentía como que iba a desvanecerse. Y en la última parte, en abril 9 de 1889, se relata cómo Isabel Cruz estaba dando a luz a su hijo y Lunero la apoyaba en ese parto difícil. Lunero tomó en manos al pequeño y le dio unas palmadas en las nalgas para que él llorara. Luego de eso el parto se le complicó a Isabel, pero todo logró salir bien, se detuvo un silencio. Y luego se dice que ella le trajo dentro, moriré contigo, moriremos los tres. Mueres, has muerto, moriré.